Trabajemos por nuestros paisanos de la región, por la gente que menos tiene. Ofrecieron tantas veces hasta el cansancio, pero una vez en el poder, a las promesas se las llevó el viento y apareció la traición y el descrédito. Confío en Dios que esto se hará justicia. Yo no tengo nada que ver con atentados. A 4 años de concluir el mandato de los gobiernos regionales, el marcador juega en contra de sus propias autoridades. La caída de César Álvarez, separado presidente de la región Ancash, ha develado niveles insospechados de corrupción y crímenes con ribetes de espanto. Una estela que se evidenciaría también en el caso de Cleber Meléndez, presidente regional de Pasco. Un fenómeno preocupante al que lamentablemente se sumarían otros presidentes regionales. Cleber, Uribe Meléndez, Gamarra y Juan Manuel Ossa Pulido afrontan el proceso con prisión preventiva. Así el Perú ya no solo tiene un mapa físico o geopolítico. A estas alturas ya estrena tristemente un mapa de la corrupción que nadie quisiera ver, pero que se extiende los 4 puntos cardinales del país. Fíjese, en el norte, empezando por Tumbes, su presidente regional Gerardo Viñas Dioses tiene 25 denuncias en su haber por presuntos actos indebidos en la administración pública, además de una orden de detención. Actualmente se encuentra prófugo. Estoy seguro que la Contraloría que está investigando prontamente nos va a hacer ese levantamiento. En Piura, su presidente regional tiene 4 denuncias. En Lambayeque, Humberto Acuña Peralta tiene 7, mientras que Iván Vázquez de Loreto afronta 23 graves cuestionamientos. El presidente regional de Ucayali afronta 11 denuncias. Cleber Meléndez de Pasco registra 10 procesos en su contra y René Concha del Cusco tiene 2 denuncias en sus escasos 6 meses de gestión, pues entró en reemplazo del destituido Jorge Acurio, quien fue inhabilitado por delitos de peculado. En Madre de Dios, la máxima autoridad regional afronta, según la Procuraduría Anticorrupción, 8 denuncias, mientras que en Ayacucho su presidente enfrenta 7 acusaciones y en Junín su máxima autoridad tiene 4. Hacia el norte, centro y sur de Lima, los presidentes regionales Gregorio Santos de Cajamarca, Luis Picón de Huánuco y Juan Guillén de Arequipa afrontan 6 denuncias cada uno, mientras Félix Moreno en el Callao enfrenta 5 acusaciones. Los presidentes regionales de La Libertad, Tacna y Moquegua tienen en su haber 4 denuncias, mientras que Ica y Puno 2. Además, los presidentes de Apurímac y San Martín tienen una denuncia cada uno por presuntos actos de corrupción. En total, las investigaciones contra presidentes regionales a nivel nacional suman 168, de los cuales el 83.52% está en la etapa preliminar y el 16.48% se encuentra ya en la vía judicial. ¿Hay alguna región que se salva de ese tipo de denuncias de corrupción? Bueno, en casi todos los gobiernos regionales tienen casos de corrupción. Todos los gobiernos regionales se ven afectados por casos de corrupción. ¿Y cuánto está perdiendo el Estado con tanta denuncia? La verdad es incalculable. Pero en este mapa de la corrupción, los presidentes regionales de Amazonas, Lima y Huancavelica no registran denuncias directas de presuntos actos indebidos. Eso no significa que estarían, como se dice, limpios de polvo y paja. Sin embargo, los procesos sí están dirigidos a sus funcionarios. En Lima existen 15 denuncias contra empleados del gobierno regional, en Huancavelica 91 y en Amazonas 103. Mientras crece la economía, crece el sistema de corrupto que existe hoy en día, que se está instalando. ¿Y la Fiscalía hizo algo? ¿La Procuraduría Anticorrupción hizo algo? ¿El Poder Judicial hizo algo? Y entonces ahora la descentralización es mala por eso. No me parece. Resulta increíble que en la mayoría de denuncias contra presidentes regionales y funcionarios, los distintivos sean la malversación de fondos, es decir, disponer del dinero público destinado para una obra y hacer otra por simple populismo. Otro delito bastante común es el de peculado, apropiarse de los bienes del Estado. Y finalmente el de colusión, en el que se direcciona las licitaciones a un solo postor para cobrar un porcentaje ilegal. En el caso de Tumbes, a Gerardo Viñas se le acusa de vender 36 hectáreas del gobierno regional en Puntasal, que están valorizadas en 21 millones de soles a la irrisoria cifra de 2.500 soles. En este caso,
es donde el Poder Judicial ha ordenado la detención preliminar, porque aún estamos en investigación previa. ¿Ya? Esta detención preliminar, ¿qué significa? Que puede estar detenido 24 horas. De Viñas no se sabe nada y sigue prófugo de la justicia. Aunque no está confirmado, en Tumbes no se habla de otra cosa que de su posible huida hacia Ecuador. A su hija Lucía Viñas parece que se le opacó el verde de su campaña y se le habría acabado las esperanzas de llegar al sillón que ocupaba su padre. Yo les prometo, compañeros, no me salen. No olvidemos que este manto gris de corrupción empezó en Ancash, con los serios cuestionamientos a su entonces presidente regional César Álvarez, hoy recluido en Piedras Gordas. A él se le procesa por el crimen de su rival político, Ezequiel Nolasco, pero también por el caso La Centralita, el presunto centro de espionaje de adversarios a su gestión. Este caso sigue dando que hablar por el número de investigados con orden de captura. Con los días, algunos de ellos se están acogiendo a la confesión sincera, pero otros ya tomaron nuevos rumbos. Claro está, lejos de la justicia. También tenemos personas que se han ido a la clandestinidad, como es el caso del señor Martín Belaunde, el caso del señor Jorge Burgos también, en este caso, y el señor Dirce Valverde, que habría salido del país. En efecto, este último, Dirce Valverde Varas, acusado de ser el testaferro de César Álvarez, ya abandonó el país, tal y como se registra en su movimiento migratorio. Salió el 2 de junio hacia Ecuador. Del total de investigados, el 75% aún están en calidad de no habidos. Entre ellos, Martín Belaunde, acusado de ser una de las cabezas de la Centralita o Búnker, y Jorge Burgos Guanilo, asesor de imagen de César Álvarez. Ambos han sido sindicados por un colaborador eficaz como hombres de confianza del entonces presidente regional. Esto evidencia que estas personas no han tenido desde ningún momento la voluntad de contribuir con el esclarecimiento de los hechos ni colaborar con la justicia. En las últimas horas, un nuevo rumbo toman las investigaciones en Ancash. La Fiscalía ha dispuesto que el caso de La Centralita, donde se analiza si hubo una red de corrupción, se traslade a una Fiscalía supranacional en Lima, hecho que ha suscitado la preocupación en Chimbote. Y es que existe la suspicacia que al ser investigado el caso en la capital, no se incluya a jueces y fiscales cuestionados del Santa, entre ellos Dante Farro Murillo, a quien se le ha acusado de tener vínculos con el actual fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia. Se presume un blindaje para algunos personajes allegados al gobierno. Esto no tiene otra verdad que solamente dilatar y distraer en la ciudad de Lima estas acciones que indudablemente para nosotros lo rechazamos como abogados. Así están las cosas, pero en este mapa de la corrupción hay más. Cleber Meléndez, presidente regional de Pasco, también está en el ojo de la tormenta. Es la segunda autoridad regional en el país que pasará varios meses de prisión para ser investigado por presuntos actos de corrupción. Y encima de todas las acusaciones se atrevió a pedir permiso para volver a postular, como lo demuestra esta carta. En Ayacucho las cosas también se ven color de hormiga, y es que el gobierno regional de Ayacucho, dirigido por Wilfredo Oscorima, tiene el récord de casos de corrupción de funcionarios, un total de 260. Tenemos ya un caso que está a nivel de juicio oral por la presunta adquisición irregular de maquinarias valorizadas en 20 millones de soles aproximadamente. La Contraloría está poniendo punterías en los gobiernos regionales. Bueno, tenemos que aceptar esto es juego de la política. Definitivamente, en la reunión que hemos sostenido con el presidente de la República hace 2 días, él ha expresado su permanente apoyo a la descentralización. En Loreto basta con ver la ciudad para decir que las cosas tampoco están bien. Existen en Iquitos graves denuncias. Por ejemplo, el tema del alcantarillado 1, después hay alcantarillado 2, el tema del tren fantasma. Gregorio Santos de Cajamarca afronta horas difíciles por denuncias de corrupción. Ya hay 4 detenidos, hay más de 40 procesados en el mismo proceso y que el presidente regional tiene una medida restrictiva y se está evaluando el hecho de pedir ya una detención judicial. Ante tantas investigaciones largas y aún sin resultados, el Ministerio Público habló de sus falencias.
Nos encontramos frente a una hecatombe, ¿no?, de criminalidad, donde esa cantidad de fiscales ya resulta insuficiente para poder cubrir todas las investigaciones que de una forma asertiva. La lista de cuestionamientos es larga y preocupante, aún más al ver que las regiones parecen detenidas en el tiempo, donde sus calles reflejan el pobre desarrollo que contrasta con los ingresos por el canon minero. Pero si creen que solo las autoridades regionales deben sacar cuentas, se equivocan. Los municipios también están en la mira. Nosotros hemos detectado un promedio de 5.500 casos de corrupción que involucran a gobiernos locales, esto es, municipalidades provinciales y municipios locales. También los tenemos en la mira y es más, yo te diría que son más escandalosos los casos de corrupción a nivel de distritos y provincias. Tenemos el caso de Lambayeque, es uno de los que nos preocupa. Lo alarmante es que muchos de los actuales presidentes regionales y alcaldes investigados ya alistan sus campañas para seguir en sus cargos. Vamos a tener más o menos 18 millones, ¿para qué? Para reparar la dentadura de todo apurimeño. Otro gallo deberá cantar en las próximas elecciones y eso dependerá de que todos elijamos bien, a conciencia, a nuestros gobernantes.